Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Se acerca marzo con una de las iniciativas que más me gustan del mundo, que es el Marzo Asiático. Arrancamos. Lectores, ¿cómo estáis? Pues nada, yo solo os digo una cosa, esta niña es un poquito apasionada de Asia y la verdad es que no, yo no la aguanto mucho en estas posturas, no la aguanto mucho porque se viene intensa, se viene intensa. Desde muy joven he sentido un montón de curiosidad por el continente asiático y siempre me ha gustado leer libros que estuvieran ambientados en Asia. Creo que afortunadamente ahora además recibimos muchos más libros traducidos de autores asiáticos y se está expandiendo bastante el acceso a literatura asiática, cosa que a mí me encanta. En inglés hay bastante más publicado, se accede muchísimo mejor a todo ello y yo, pues bueno, inicialmente leía lo que había traducido en español y algunas cosas que me leía en inglés. Cuando tengo que ponerme a hacer la selección para el marzo asiático, pues soy una ansia, porque quiero enseñaros cosas que os recomiendo, os quiero enseñar libros que me quiero leer, pero cuando me pongo a buscar qué os recomiendo, pues os quiero recomendar mis fieles, o sea, los que yo son autores que siempre me gusta recomendaros, pero además libros nuevos que he leído, otros libros para gente que le gusten otros géneros, con lo cual empiezo, pues como estoy aquí alrededor, si me vierais, con 3 torres de libro porque no he sabido priorizar. Así que lo que voy a intentar hacer es ser breve, explicaros un poco lo que yo pienso leer dentro de la iniciativa del Marzo Asiático y luego además traeros algunas recomendaciones de algunos autores, géneros o estilos en función de lo que yo creo que podéis estar más o menos familiarizados con la literatura asiática. Así que vamos a ver qué tal se me da. No sé vosotros, pero yo cuando oigo hablar de literatura asiática enseguida pienso pues en China o en Japón. Es cierto que hay más literatura coreana, se está accediendo más a literatura de otros países, incluso literatura ambientada en India, pero es cierto que todavía pues literatura asiática, al menos yo lo tengo muy asociado a lo que es literatura china y literatura japonesa. Cuando me he puesto a mirar qué libros podía traer para el Marzo Asiático, cuáles me gustaría a mí leer dentro de la iniciativa del Marzo Asiático, pues yo tengo una balda que siempre agrupo por temáticas. Según van viniendo los meses temáticos y tal, pues voy agrupando los libros, aparte de los libros que quiero leer. Bueno, todas estas estanterías de atrás son libros que tengo pendientes. Vosotros solo veis 2 baldas, pero hay 2 baldas más para arriba, pues yo me siento en un escaloncito pequeño. Hay 2 baldas más para arriba donde hay un montón. Pero uno de los que me había propuesto para este mes, sin pensamiento de que fuera literatura para el Marzo Asiático, es las 8 vidas para la 8ª vida para Brilka. Brilka es Georgia, Georgia es Asia. Con lo cual es uno de los libros que me voy a leer en el mes de marzo y creo que en el mes de abril, pero que entraría dentro de lo que es literatura asiática, pues porque Georgia, pues un país del que yo no he leído nada y que también me llama bastante la atención tener, pues un poquito, es una saga familiar y a mí las sagas familiares siempre me han gustado, etcétera. Así que este es uno de los libros que sí quiero leer, sí o sí. Otro libro que me quiero leer sí o sí para este marzo asiático, por cierto, esto pesa un quintal, es The Convenience Store Women, que en español es La Dependienta, que es uno de los regalos que me han hecho para las navidades. Lo tengo en inglés, es un libro bastante finito y claro, así compensamos esto, ¿no? Pues esto con esto, pues un poquito mejor. Así que vamos compensando el tochaco, que es la 8ª vida, con La Dependienta, que es bastante más finito. Este es pues una chica que trabaja en una de estas tiendas de convenience store, o sea, las tiendas de conveniencia que están abiertas las 24 horas y que pues son muy típicas de Japón, y supongo que iremos viendo pues un desfile de personajes e iremos conociendo, supongo, la historia también de la propia chica, de la propia dependienta. Otro libro que me propuse leer el año pasado y que no me leí es el The Garden of the Evening Mist, creo que es el jardín de las brumas. Bueno, buscaré por aquí la portada, que en este caso no es literatura, bueno, tenemos uno de Georgia, tenemos uno de Japón y en este caso es malasio, si no estoy equivocada, literatura malaya. Entonces lo voy a comprobar de todos modos. Sí, in the Highlands of Malaya, vale, o sea, Malasia.
Este es uno de los clásicos también que yo me agencié de la casa de mi suegra hace 2 veranos y que iba a leer, creo, para el marzo asiático pasado, pero al final el marzo asiático pasado fue un poco desastre en mis lecturas. Así que bueno, este es uno de los que me quiero leer, que tengo en inglés. El año pasado me puse muchos de leer para el marzo asiático en inglés, y luego es cierto que yo cuando me pongo a leer en inglés, como suelo leer por las noches, pues llego más cansada y me cuesta más ponerme. Entonces voy a ser un poco comedida y me pongo este, que es muy finito y un lenguaje bastante más sencillo, y me pongo este, que pues es más gordito, hombre, tampoco es larguísimo, pero tiene sus buenas 330 páginas. Entonces, bueno, prefiero leer siempre en español, aunque leo en inglés con fluidez. Como me paso el día trabajando en inglés, la lectura prefiero hacerla en español porque es como que me despejo, ¿no? Y cambio de idioma. Entonces, bueno, esta es una de las lecturas que quiero hacer. Os voy a ir leyendo y traduciendo directamente. Pone: en las tierras altas de Malasia, una mujer va a hacer un memorial para su hermana que ha muerto en las manos de los japoneses durante la ocupación de su país. Yunlin lidera una búsqueda al jardín de la bruma por la tarde, no sé muy bien cómo se traducirá, Evening Mist, en la búsqueda también de Aritomo, un hombre con muchas habilidades y reputación que una vez fue el jardinero del emperador de Japón. Cuando acepta su oferta de que se convierta en un aprendiz, empieza un viaje a su pasado, inextricablemente ligado con el secreto los secretos que han tenido el pasado de su país, o sea, la historia de su país. Con lo cual, esto es lo que vamos a ir viendo en esta obra, que pues yo le tengo ganas desde hace tiempo y creo que va a ser carnaza de que sea un libro que a mí me gusta. Otro libro que he querido traer o que quiero meter dentro de mis lecturas es una autora que yo adoro, que es Amy Tan, pero que hace mucho que no leo. Y entonces he cogido esta, La esposa del dios del fuego, que tengo 2 pendientes de ella, tengo esta y otra que no recuerdo ahora cómo se llama, pero esta me da más las vibras de la hija del curandero, que a mí me gustó mucho. Os leo un poquito de qué va La esposa del dios del fuego. Pone: durante más de 50 años, Winnie y Helen se han ocultado sus peores secretos, y ahora, cuando Helen está a punto de morir, Winnie decide contarle toda la verdad a su hija Pearl, incluso la terrible verdad que ignora la propia Helen. Así despega una fabulosa historia que nos lleva desde Shanghái de los años 20 a través de China inmersa en la guerra hasta Estados Unidos, donde llega Winnie en 1949. Pues esto me recuerda a mí, además una niña que se llama Pearl, pues me recuerda a Las 2 chicas de Shanghái y su continuación, Sueños, no recuerdo cómo se llamaba. Que es de Lisa, sí, con lo cual tiene un poco, parece ser que nos va a llevar a la misma época, nos va a llevar a la misma historia. Y bueno, este es bastante grueso, tiene un minuto, sí, 554 páginas, y bueno, este es el otro que me he planteado para ir leyendo. No sé si me va a dar tiempo todos estos a leérmelos en marzo. Y luego también he querido meter literatura que no sea, pues porque siempre hay mucho como de histórico, de sagas familiares, o al menos es lo que yo me siento muy atraída cuando voy a leer literatura asiática, y he decidido meter algo que sea un poquito más original. En este caso tengo a Yoko Ogawa, yo no he leído nada, La policía de la memoria. Os leo un poquito de qué va este. Pone: la policía de la memoria. En una pequeña isla se produce un misterioso fenómeno. Un día desaparecen los pájaros, al día siguiente podría desaparecer cualquier cosa, los peces, los árboles, peor aún. También se desvanecerá su memoria, al igual que las emociones y sensaciones asociados a ellos. Nadie sabrá ni recordará entonces qué eran. Hay incluso una policía dedicada a perseguir a los que conservan la capacidad de recordar, lo que ya no existe. En esa isla vive una joven escritora que, tras la muerte de su madre, intenta escribir una novela mientras trata de ayudar a su editor, que está en peligro porque forma parte de los pocos que recuerdan. Con lo cual parece ser una distopía, por lo que estoy viendo aquí. Y yo creo que también puede ser un libro que a mí me cuadre, que a mí me guste, porque me gusta leer literatura asiática, pero también me gusta leer literatura asiática pues que sea más tipo thriller, etcétera, y esto creo que puede ser una autora por descubrir, y en una estructura de novela o un tipo de novela que es un género que a mí me gusta. Estos son los que yo me he planteado para leer.
Pues nada, arrancamos bien. No me voy a poner demasiados, pero me pongo 5, incluyendo uno que tiene más de 1000 páginas, o por eso parece, más otro de 400, más otro de no sé qué, más otro de no sé cuántas. Yo no te digo nada y te digo todo, que tú te vienes enseguida arriba, nena, enseguida. Si vengo a recomendar literatura asiática, yo no puedo dejar de recomendar para mí una autora de referencia que es Lisa Xi. Lisa Xi tiene antepasados chinos, pero ella ha sido criada en Estados Unidos, y una de las cosas que hace Lisa Xi que a mí me gusta mucho es traducir, en cierto modo, la cultura asiática, en este caso la cultura china, al occidental, como digo yo. Nos va explicando pues mucho de lo que está ocurriendo en China, de lo que ocurre en Corea, depende de dónde se enfoquen sus historias, pero a la par nos permite entender desde los ojos occidentales qué es lo que está pasando. Intenta, por un lado, explicar, pero también que comprendamos lo que estamos leyendo, que a mí a veces es una de las cosas que me pasa cuando leo literatura japonesa, es que siento una distancia porque creo que no estoy entendiendo bien los silencios, los símbolos y las cosas o aspectos más culturales que probablemente estén dentro de la novela y que yo tengo la sensación de que me lo estoy leyendo y lo estoy perdiendo. Entonces creo que Lisa Xi es una autora que eso lo hace muy bien. Yo de Lisa Xi me he leído de momento 4 libros. Hay 2 que son Dos chicas de Shanghái y Sueños de felicidad, que es primera parte y segunda parte, que este nos lleva a Shanghái, a China, con la ocupación japonesa, y vamos a ver pues a 2 hermanas que tienen que huir de la guerra y van a Estados Unidos, migrantes a Estados Unidos, y esta es la continuación. En este caso, pues la hija de una de ellas vuelve a China en plenos política del santo adelante de Mao, ¿vale? Y pues convencida del comunismo, etcétera, y va a ver pues todas las penurias que va a tener que enfrentarse al volver a China. Para mí estos 2 son quizá los libros más flojos. Este me gustó más que este, pero son quizá los libros más flojos. No obstante, creo que sobre todo este son muy interesantes. Lo que pasa que es que luego te tienes que leer este, porque este deja un punto que no te puedes pasar sin leer el otro. Otro libro de Lisa Xi que adoré es El abanico de seda, que en este caso también es la historia de 2 mujeres. A esto le gusta mucho a Lisa Xi, la historia de 2 mujeres que son amigas y mantienen una amistad a lo largo de la vida, y se van comunicando a través de una escritura en abanicos, una escritura que es una escritura entre mujeres, y se van contando su vida pasándose el abanico de una a otra. Vienen de clases diferentes y aún pese a todo, pues bueno, van a tener vidas muy dispares, pero se van a encontrar en muchos momentos y en muchos lugares, y El abanico de seda también es una historia que pues llama muchísimo la atención. En este caso creo que nos lleva al siglo XIX y tiene, entre otras cosas, pues por ejemplo toda la ceremonia del vendado de pies y todo eso, que es bastante chocante, la verdad. Y luego mi libro favorito de la autora, que ya lo habré dicho 1300 veces, es La isla de las mujeres del mar, que en este caso nos lleva a Corea, nos lleva a Jeju, a una isla con unas buceadoras, las Hanjeou, y vamos a ver también la historia de Corea durante la ocupación japonesa. Dentro de esta historia, que nos habla también de las Hanjeou y la ocupación, etcétera, etcétera, pues vamos a ver un libro que tiene una temática similar a La isla de las mujeres del mar, pero en este caso abordando la historia de las mujeres de consuelo, que es como se llamaban así a las prostitutas, y en este caso tenemos El crisantemo blanco, que habla de estas mujeres que fueron raptadas, tomadas desde Manchuria, Corea, Tailandia, o sea, muchísimos países que fueron ocupando los japoneses, Indonesia y tal, y fueron ocupando estas zonas y fueron tomando a mujeres que luego llevaban pues como prostitutas para los soldados japoneses. Dentro de este estilo de libros también tenemos una novela gráfica que yo leí en digital, con lo cual no tengo, que os pondré por aquí, que se llama Hierba. Y Hierba también nos trata de esta historia de las mujeres de consuelo. De los 3, pues para mí aunque no vaya tanto de las mujeres, no va en sí de las mujeres de consuelo, pero sí va sobre Corea, para mí este es el mejor, con muchísima diferencia. Pero este es bastante interesante para las mujeres de consuelo, y en el caso de Hierba también es un libro bastante interesante si queréis saber un poquito más sobre ese tema.
Como dice la madre de la niña, que boda sin la tía Juana. Pues nada, tenía que salir Lisa así, y Amitán sí o sí o sí. Me ha salido casi una rima y todo. Pero oye, mira, que esta niña, la verdad es que si esta señora le diera una subvención por cada vez que una persona se lee un libro de Lisa así por ella, oye, igual nos sacábamos unos dineritos. Otro tema que es recurrente en literatura asiática pues son las personas que por circunstancias o bien han sido invadidas, países invadidos o países donde los ciudadanos pues han tenido que emigrar. Y dentro de este estilo pues tenemos Pachinko, que es una saga familiar. Yo lo leí en inglés y lo leí el año pasado con Laura de la Uva y de Sí. Y en este caso es una saga familiar, pues nos va contando la historia desde el inicio del ancestro primero donde empieza la historia, que está en Corea y bueno, pues tiene una relación que al final acaba yéndose a Japón. Con bastante racismo dentro de Japón para las personas coreanas. Al final es una persona que no es ni coreana ni japonesa, no se ubica ni en un sitio ni en otro, y vamos viendo también el desarrollo de sus hijos, de sus nietos, etcétera, y qué problemas se van encontrando cada una de las generaciones también pues dentro de este origen migrante. Y hablando de origen migrante, pues tenemos también dos libros de Amitán, que son El Club de la Buena Estrella y La Hija del Curandero, que en ambos casos pues también vemos, en este caso, migrantes chinos que lo que van a hacer es ir, pues muchos de ellos a Estados Unidos. En este tenemos la actualidad con las madres migrantes que se reúnen a jugar al, ¿cómo se llama el juego este? Al mahjong. Se reúnen a jugar al mahjong. Y pues van contando sus historias, que este es el libro más conocido probablemente de Amitán, pero para mí no es ni mucho menos el mejor. Creo que de hecho es una historia que le falta quizá cierta potencia o cierta fuerza. Mi novela favorita de la autora es La Hija del Curandero, porque tiene pues una historia contada a dos tiempos y bueno, contada de los ancestros familiares y no sé qué, y pues también como cuando se asientan en Estados Unidos, en los problemas que encuentran, etcétera. Pero Amitán, por ejemplo, también es otra de estas autoras que te traduce muy bien la cultura asiática, cultura china en este caso, para los occidentales. Y si queremos una autora que en este caso es muy capaz de posicionarse en lo que es la postura china, de la cultura china, porque vivió muchísimo tiempo allí y de hecho es una autora occidental, pero ella se consideró siempre china porque había crecido allí y de hecho es ganadora del premio Nobel, es Perle Sebag, y en este caso tenemos Viento del Norte, Viento del Este, Viento del Oeste, que lo que vemos es con todo el desarrollo cultural, etcétera, de occidentalización de China, como la llegada de los occidentales, los cambios de costumbres y todo eso, cómo son vistos y apreciados por la comunidad china, en este caso dentro de China, que se sienten que los occidentales al final pues son esas personas extrañas, con costumbres extrañas, que se comportan, relacionan y visten y sus muebles es todo extraño, y entonces pues en este caso no tenemos los migrantes que van a Occidente, sino los occidentales que van a Oriente, y también es una postura o una visión muy interesante de lo que es de lo que puede ser estas migraciones, ¿no?, entre países, y cómo existe esta falta de comprensión cultural o esta falta de aclimatación cultural, y cómo nos vemos a ojos de otros. Y por ejemplo, ese libro para mí fue muy interesante para poder ver la cultura occidental a ojos asiáticos, en este caso a ojos chinos, y me pareció muy, muy interesante. ¿Cuántas recomendaciones llevamos ya? Por lo menos 358, ¿no? Porque esta niña, yo creo que si hiciera una panorámica de cómo ha dejado sus estanterías, o sea, estaría medio vacía, porque no puede ser tanta pila de libros, nena, que luego hay que colocarlo. Probablemente la literatura china y japonesa es la que más nos llega a nosotros a España, pero también están empezando a llegar propuestas interesantes, como por ejemplo puede ser Confesiones de Kanai Minato. Es cierto que a mí Confesiones no fue un libro que me apasionara, pero creo que es un libro bastante interesante para leer. En este caso tenemos, arranca fuerte, arranca con una profesora que básicamente en la clase, en uno de los últimos días de cole, dice, en medio de la clase suelta la bomba, que sabe que una de las personas que hay ahí son responsables de la muerte de su hija. Así arrancamos
con Confesiones. Y luego lo que vamos a ir viendo en Confesiones son distintas personas que de una manera u otra han estado relacionadas con la historia que la profesora cuenta, y vamos a ver su perspectiva de lo que ha pasado, las consecuencias que ha tenido lo que ha pasado, las consecuencias que ha tenido lo que la profesora ha hecho dentro del aula y de esta confesión. De ahí Confesiones. Y cada uno nos va a confesar pues su parte de la historia. Es bastante tenebroso en muchas de las reflexiones que plantea. Es cierto que como cada uno de los capítulos al final no deja de ser una reflexión sobre la historia, a mí hubo capítulos que me gustaron mucho, pero otros que me aburrieron. No obstante, creo que es interesante leer, darnos cuenta de que la literatura asiática pues tiene todos sus géneros igual que tenemos en otras literaturas, ¿no? Y que no todo es leer sagas familiares y no todo va a ser leer clásicos. También podemos leer thriller, distopías, etcétera, con lo cual siempre hay alguna novela asiática adaptada a nuestros gustos. También no todo es China y no todo es Japón, y de hecho tenemos, por ejemplo, autores coreanos bastante interesantes. Yo leí Kim Yoo-jung, nacida en 1982, el año pasado, y me parece que es una obra feminista. Sí es cierto que me pareció una obra feminista que yo había leído, he leído más sobre el tema y me parecía un poco para feminismo 1.1. Pero sí creo que es una obra interesante. Dentro de autores coreanos también leí en su momento Almendra, en este caso de Won Pyung-son. O sea, cualquier persona asiática que me esté viendo, un coreano, un japonés, un chino, yo lo siento mucho porque yo destrozo estos apellidos, o sea, no tengo ni idea de cómo se pronuncian. Pero bueno, lo siento, intento parecer que sé algo, pero no. La verdad es que no sé cómo se pronuncia nada. Pero bueno, yo lo digo como creo que es. En este caso tenemos una historia también bastante peculiar, pues de un adolescente que tiene, vemos niño, luego va siendo adolescente y tal, tiene una enfermedad peculiar que tiene una zona del cerebro menos desarrollada, una amígdala menos desarrollada, y esto hace pues que no sea capaz ni de leer ni de entender los sentimientos en sí mismo y en los otros. Y su madre y su abuela pues intentan que se adapte al mundo para que sepa relacionarse, sea digamos un adulto funcional, pese a estas dificultades que tiene de leer pues los segundos sentidos, de ver las emociones, de interpretar lo que la otra persona está diciendo, por no hablar del sarcasmo, etcétera, etcétera. Y es una historia bastante interesante, muy fácil de leer, muy entretenida y que te hace reflexionar, te hace reír, te hace llorar. Sí es cierto que para mí tiene un final que me hubiera gustado de otra forma, pero bueno, creo que es un libro interesante también para iniciarse con toda esta historia. Y luego tengo libros que yo guardo de mucho tiempo, de cuando yo era más joven, 20 y tantos años o menos, y que yo empecé a interesarme por esta literatura asiática, y una de las primeras autoras que leí fue Amy Tan, pero luego pues por ejemplo también leí a Dai Zijie, que es Balzac y la joven costurera china, pues que en este caso vamos a la revolución cultural en China. La revolución cultural la inicia Mao en el año 66, pues después de su fracaso de la política económica del salto adelante, que generó millones de muertos por hambruna. La colectivización no le funcionó muy bien, y entonces pues bueno, llegan otros líderes al poder, y estos líderes se introducen elementos capitalistas y resulta que funcionan. Sintiendo que está perdiendo el poder, que está en los últimos años de su vida y que quiere dejar su impronta en la sociedad china, y concibiendo la revolución comunista como una ruptura y una lucha constante, pues decide establecer la revolución cultural. Se encarga de la revolución cultural los jóvenes que totalmente adoraban a Mao, y que bueno, pues que se les va un poco de las manos. Entonces, ¿cómo me quito a todo el ejército rojo que he generado, a todos los guardias rojos que he generado, que están un poco tomando la justicia por su mano? Pues vamos a llevarles al campo, vamos a decirles que la verdadera revolución está en el campo, y les vamos a llevar a zonas más apartadas, vamos a sacarles de las grandes ciudades y vamos a llevarles a zonas rurales y a unos campos de reeducación. Entonces, bueno, toda esa campaña hizo que muchísima gente se desencantara con el comunismo, y en concreto con Mao,
y pues en este caso Balzac y la joven costurera china, pues es una de las historias que vamos a ver de esta revolución cultural, etc. Obviamente leer a Balzac o cualquier autor occidental dentro de la revolución cultural china se consideraba capitalista, revisionista y objeto de reeducación, con lo cual es bastante interesante. La revolución cultural china no creó en nada, destruyó la cultura china, así de claro. Otra novela interesante, Daniel Mason, en este caso el autor es occidental, pero nos lleva a Birmania, el afinador de pianos. Y es una historia que está ambientada en Birmania, resulta también bastante exótica, y en este caso, por ejemplo, si quiero leer algo que en Asia, pero los autores asiáticos me dan un poco de respeto porque no sé si me voy a conectar muy bien con su forma de escribir, pues bueno, tenemos opciones como esta que son interesantes. Os leo un poquito de la sinopsis. En plena época victoriana, un experto y apacible afinador de pianos llamado Edgar Drake es requerido por el ejército colonial británico para viajar a Birmania con el fin de reparar un ejemplar que se halla en posesión del erudito comandante médico Anthony Carroll. Por medio de la música y la poesía, Carroll ha logrado pacificar a las tribus locales, razón por la cual ha exigido el preciado instrumento como condición para continuar con su estratégica misión en el corazón de la selva birmana. Bueno, sigue, pero yo no leo más. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, también tenemos autoras occidentales que nos sitúan a historias a dos tiempos, como puede ser La isla de las mariposas de Corinna Bowman, pues que es parecido pues, a los libros de La canción de los maoríes, de estas que están ubicadas en Nueva Zelanda, o estas sagas pues, de familias, de amores, de no sé qué, La villa de las telas, o sea, es un poco de ese estilo de obras. Pero en este caso pues nos vamos a ir pues también a Asia y os cuento. Tras descubrir una carta dirigida a una de sus antepasadas, Diana Weigenbach, una abogada berlinesa, se embarca en un viaje que le permitirá conocer el pasado de su familia y cambiar su vida propia. Y en este caso nos lleva a... un minuto. Seguimos a las hermanas Tremaine en su pasado, adolescencia y madurez, a la propia Diana, que acaba de descubrir que la única forma es viajar al pasado. ¿Y dónde nos lleva? No me acuerdo. Una plantación de té a Ceilán. Nos lleva a Ceilán, ¿vale? Pues bueno, podemos también, si queremos, tener autores occidentales que nos hablen de Asia. Eso también es una forma interesante, pues, de ir conociendo un poquito más este continente tan apasionante, tanto en literatura como en historias. Yo solo os digo una cosa, que esta niña tiene 3 obsesiones así en la lectura de siempre, que son las sagas, los thrillers y las novelas históricas. Y fijo que nos saca varios de esos. Y bueno, podríamos recomendar muchos más. Nos podríamos ir a India con El dios de las pequeñas cosas, nos podríamos ir a Afganistán con... ¿cómo se llamaban, narices? Mil soles espléndidos y El de las cometas, que ahora no me sale. Bueno, os los pondré por aquí. O sea, realmente hay muchas historias, he dejado en mis estanterías varias más, desde la gula hasta el premio Nobel, que es Kazuo Ishiguro. He dejado más sagas familiares, o sea, siempre tengo esta cosa de atesorar historias asiáticas porque me gustan y siempre tengo mucho por leer. La verdad es que es una de mis ubicaciones favoritas, uno de mis autores favoritos. ¿Y me gusta todo? No me gusta todo. Yo qué sé, a mí hay autores que, sobre todo en literatura probablemente japonesa, que me cuesta leerlo porque creo que me pierdo cosas y no me gusta estar perdiéndome cosas y no ser capaz de interpretar lo que estoy leyendo. Pero aún así, pues disfruto mucho porque me parece muy exótico, me gusta mucho situarme en los ojos de otra persona, en los ojos de otra cultura y aprender con ello. Con lo cual yo os animo mucho a que leáis literatura ubicada en Asia. Va a ser seguro un descubrimiento y un disfrute. Es mal que algunos autores asiáticos no te gusta, porque si te llegan a gustar, que nos traes aquí 350.048 autores, porque es que madre mía, nena, madre mía. Y por mí nada más, os mando un besito muy grande y venía acelerada porque es que os quiero traer tantas cosas que al final me acelero, pero bueno, espero
que os haya demostrado algo de mi pasión y encanto por este tipo de literatura. Un besito, adiós. Pues nada, por mí nada más. Espero que os haya gustado esta selección. Yo solo pido perdón porque esta niña ha venido intensa y acelerada, pero es que bueno, tiene pasión, ¿qué le vamos a hacer? Así que por mí nada más. Que le follow, que le like, que subscribe y besitos, besitos. Chao, chao.